Empezamos con la primera parte, que es en realidad la última, que es el túbulo colector medular. La función del túbulo colector medular es decidir qué cantidad de agua se va a eliminar finalmente y cuál será la osmolaridad del plasma. Para empezar a entender este túbulo me tenéis que creer dos cosas que después explicaremos. La primera es que en este segmento la orina que llega está muy diluida. Que está muy diluida significa que tiene más volumen que solutos. Tiene bastante más volumen que solutos, tiene más agua y pocos solutos. La otra cosa que me tenéis que creer es que el intersticio es hipertónico. Hipertónico significa que tiene bastantes más solutos que agua. Y eso significa que está como muy seco, muy ávido de agua. Vale, la primera pregunta de las básicas que nos teníamos que plantear en todos los segmentos, la permeabilidad. En este segmento es totalmente impermeable al agua, que es lo que significan las rayitas azules al lado de lo que es el túbulo. La segunda pregunta, los transportadores. Pues fijaros, aquí en este segmento solo tenemos un tipo de transportador, que son las acuaporinas de tipo 2. Las acuaporinas de tipo 2 son unos canales permeables de agua. Son unos canales que son intracitoplasmáticos y que en respuesta a la acción de una hormona, que en concreto es la ADH, se externalizan y se exponen en el túbulo. ¿Lo veis? Son las barritas moradas. La ADH es una hormona que se sintetiza en el hipotálamo, en el suelo del tercer ventrículo, en lo que son los núcleos supraóptico y paraventricular, luego viaja por la neurohipófisis en los axones posteriores y en la neurohipófisis es donde se almacena. La ADH se va a liberar en respuesta a estímulos osmóticos. De manera que si yo empiezo a sudar, pierdo mucha agua. Si yo pierdo agua, la osmolaridad de mi plasma va a aumentar, en consecuencia que tengo menos volumen para los mismos solutos. Este aumento de la osmolaridad plasmática va a modificar la secreción de ADH. La ADH es muy sensible a pequeñas variaciones de la osmolaridad plasmática, en consecuencia se va a liberar la ADH que está almacenada en la neurohipófisis y en consecuencia va a viajar hasta el túbulo colector medular. Cuando existe ADH, las acuaporinas se externalizan y pasan a colocarse en el túbulo, en las paredes del túbulo. Cuando las acuaporinas están colocadas en el túbulo, lo que hacen es poner en contacto una orina que está muy diluida con un medio muy hipertónico, es decir, que está muy ávido de ese volumen de agua. Entonces, al estar las acuaporinas abiertas, se reabsorbe agua hacia el intersticio, hacia el organismo. En consecuencia, voy a orinar menos, porque estoy reabsorbiendo volumen de agua. Y además, en consecuencia de eso, mi orina se va a concentrar, porque va a perder volumen para una misma concentración de soluto. Asimismo, como mi plasma está ganando volumen, está ganando líquido, va a tener una osmolaridad plasmática que se va a normalizar, que es justo lo que quería. Como tenía una osmolaridad plasmática alta, justo después de esto, lo que va a producirse es una osmolaridad plasmática que está normalizada. En el caso justo contrario es cuando yo bebo, al beber agua lo que pasa es que para una misma concentración de solutos tengo mucha más agua, entonces mi osmolaridad plasmática tiende a disminuir. Como disminuye mi osmolaridad plasmática, esto lo que hace es inhibir la liberación de ADH. Al no hay ADH, entonces mis acuaporinas permanecen intracitoplasmáticas, es decir, estos canales de agua permanecen cerrados. Al permanecer cerrados no se puede reabsorber nada y voy a orinar diluido. Voy a orinar mucho volumen de orina y con una osmolaridad de orina muy baja, porque voy a estar orinando esa orina diluida, esa orina que está llegando con una osmolaridad de 100 miliosmoles litro. En consecuencia de esto, el efecto que quiero es que mi osmolaridad del plasma, como no voy a reabsorber nada de agua, se va a normalizar, va a parecer más normal. En cuanto a los diuréticos, fijaros, en este segmento no necesitáis saber ningún diurético, porque los únicos que existen, que son los baptanes, están todavía en fase 3 de experimentación. Los baptanes son unos inhibidores de los receptores de ADH, de manera que impiden que las acuaporinas se externalicen, pero como están en fase 3 no lo tenéis que saber. Pasamos a las enfermedades. En este segmento existen dos enfermedades. La primera es el SIADH. SIADH significa que existe más ADH, bueno, eso es como para que lo entendáis, existe más ADH de la que es necesaria. Es la causa más importante de hiponatremia en el paciente hospitalizado. Ya veremos ahora por qué.
Fijaros, cuando yo tengo más ADH de la que necesito, eso significa que mis acuaporinas permanecen abiertas, están permanentemente abiertas, con lo cual estimulan la reabsorción de mucha agua. Al reabsorber mucha agua voy a orinar un poco volumen de orina y una orina muy concentrada. Las causas de SIADH, os he dicho que la principal causa de SIADH que se ve en el hospital es de origen multifactorial, es decir, que intervienen muchísimos mecanismos, pero esto no lo suelen preguntar. Lo que preguntan son las cosas un poco más raras. Entre ellas está la producción de ADH ectópica. Existen muchos cánceres que producen sustancias como la ADH. Entre ellos está a la cabeza el cáncer microcítico de pulmón, que es el cáncer de células pequeñas. Esto ha sido preguntado en varias ocasiones. Además existen otros cánceres como el duodenal o el pancreático que también producen ADH ectópica, aunque ya digo que el que han preguntado y el que os tenéis que saber es el microcítico de pulmón. Existen como otra causa de aumento del ADH es el aumento de la producción hipotalámica. Este aumento de la producción hipotalámica se da en múltiples circunstancias, desde un dolor postquirúrgico o un simple dolor estimula la eliminación de ADH, las infecciones, las trombosis y muchas otras circunstancias que se dan en los hospitales, como por ejemplo un traumatismo craneoencefálico. La otra causa importante que debéis recordar es las sustancias que se parecen a la ADH, es decir, que no siendo ADH son similares a ella y el cuerpo las confunde. Entre ellas destacan todos los fármacos. Bueno, fármacos como las benzodiazepinas, los inhibidores selectivos de la serotonina, los AINES, los anticomerciales como la carbamazepina. Es decir, existen muchísimos fármacos que se asemejan a la ADH y que la estimulan. Ya vistas las causas, vamos a pasar a ver los criterios diagnósticos. Fijaros, como mis acuaporinas están permanentemente abiertas, eso significa que voy a reabsorber mucho volumen, ¿vale? Con lo cual mi orina se va a concentrar, porque para una misma cantidad de solutos voy a quitarle mucho volumen. Mi orina está concentrada y está muchísimo más concentrada que la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque estoy reabsorbiendo más agua. Mi sodio en orina, pues mirad, fijaros, como mi orina está muy concentrada, eso significa que tengo más solutos que agua, mi sodio en orina está bastante alto. Al estar alto no significa que esté perdiendo miliequivalentes, sino que tengo más sodio que agua. En contrapartida, ¿qué pasa con mi sodio plasmático? Pues fijaros, no es por aumento tampoco de los miliequivalentes de sodio no es por disminución de los miliequivalentes, perdón, no es por disminución de los miliequivalentes de sodio en mi plasma, sino es lo que llamamos hiponatremia dilucional, es decir, como estoy reabsorbiendo mucho volumen, dentro de mis vasos es como que se diluya, se hinchan las células, se produce un edema y eso produce hiponatremia. La hiponatremia va a ser la hiponatremia produce clínica neurológica. Todas las alteraciones del sodio producen alteraciones neurológicas, porque las células del sistema nervioso central son las más sensibles a estos cambios porque es como si la célula se hinchara. La clínica varía mucho también del grado de hiponatremia. Se considera hiponatremia menor de 135. Pero para empezar a tener una clínica así llamativa, empezaríamos por niveles menores de 125 miliequivalentes litro. Cuando tengo esos niveles, los pacientes suelen estar ahumilados, un poco más somnolientos. Conforme vamos bajando los miliequivalentes, digamos que entre 115 y 110 las personas empiezan a estar ya en un estado más comatoso y por debajo de 110 incluso existen peligro de convulsiones y coma. El cuarto criterio de SIADH es uno que no es muy real, pero para las preguntas es muy importante, y es que me hablan de un volumen extracelular normal, es decir, no tiene ni deshidratación ni edemas. Y esto es muy importante porque muy importante para resolver las preguntas, porque es una pista que me dan para pensar en SIADH y olvidarme de otras causas de hiponatremia. Entonces, para SIADH es una persona que no tiene ni edemas ni está deshidratada. Por otro lado, el último criterio también es un criterio que utilizamos en la clínica para diferenciarlo de otro síndrome, que es el síndrome de piel de sal, que es la hipouricemia. Cuando os den una pregunta en la que hablen de sodios bajos y además te hablen también de un ácido úrico bajo, ahí no tenéis que dudarlo y es un SIADH. Bien, el tratamiento del SIADH, pues fijaros, el tratamiento ya hemos dicho que normalmente es de origen multifactorial y muchas veces es iatrogénico. Es decir, para tratarlo lo primero es que debemos evitar las causas que estimulan la ADH, entre ellas pues, las benzodiazepinas, el dolor, las infecciones, efectivamente, todo eso.
El tratamiento ya más centrado a la hiponatremia, pues lo primero es restringir el aporte de agua, porque hiponatremia en realidad significa que existe más agua que sodio. Entonces, el primer paso es decirle a la persona que beba menos. Si con eso no es necesario, puedo asociarle también que empiece a tomar más sal con las comidas. Fijaros que la mayoría de los pacientes ingresados están tomando una dieta estricta sin sal, que en su casa no venían siguiendo. Entonces, en consecuencia de eso, lo que se produce es que de repente al pasar a tomar una dieta sin sal, suelen bajar su dosis, sus niveles de sodio. Si esto no funciona, pues pruebo a dar aportes de sodio en forma de sueros fisiológicos, incluso sueros hipertónicos. Si con esto no fuera suficiente, puedo probar a añadir diuréticos de láser. Y si esto no fuera suficiente, pues puedo añadir los lactanes, que ya os he dicho que son esos diuréticos que se dan en fase 3 en esta porción del túbulo, que tampoco es muy necesario que los conozcáis. Bueno, paso a la segunda enfermedad, que es justo lo contrario al SIADH, que es la diabetes insípida. Se llamó diabetes insípida porque los antiguos, que no tenían posibilidad de diagnosticar las cosas como ahora, pues probaban la orina. Y al probar esa orina, pues vieron que sabía prácticamente como el agua. Por eso la llamaron diabetes insípida, porque no sabía nada. Y es una muy buena regla mnemotécnica, porque significa que orinan prácticamente agua. Fijaros, las causas de la diabetes insípida es como si tuviéramos una DH inadecuadamente baja. Inadecuadamente baja significa que las acuaporinas van a estar cerradas. Las causas pues pueden ser centrales, es decir, que o produzca o no produzca ADH o sea incapaz de liberarla. Entre estas causas están desde los traumatismos a las metástasis, incluso a cánceres propios, otras cosas más raras como el síndrome de la silla turca vacía o el síndrome de Sejam. Las causas nefrogénicas, pues fijaros, nefrogénica, existen alteraciones congénitas que me producen una diabetes insípida nefrogénica, que es aquella en que mis receptores no son sensibles a la ADH o no responden adecuadamente a ella. Ya digo que puede ser congénita y eso lo han preguntado en el examen. Puede ser congénita, ya digo, y además también se puede deber a otras causas, como por ejemplo el litio, la demicrocina, la hipercalcemia o la hipopotasemia. Bueno, en consecuencia de que no reabsorbo agua, porque mis acuaporinas están permanentemente cerradas, voy a eliminar bastante volumen de orina. Eso significa que voy a orinar una orina, alto volumen de orina y una orina muy diluida. Eso lo que el riesgo que me produce es a producir hipernatremia. Hipernatremia lo consideramos con un sodio por encima de 145 miliequivalentes litro. Y el riesgo de la hipernatremia es principalmente el de producir una deshidratación de las células. Otra vez, las células que son más sensibles a esta deshidratación son sobre todo las células del sistema nervioso central. El riesgo de que estas células se deshidraten es que pueden producir hemorragia y por otro lado se pueden desmielinizar. Es lo que llamamos mielinolisis centropontina. La mielinolisis centropontina es eso, deshidratación de las vainas de mielina, que además se llama centropontina porque es en el puente donde existen más vainas de mielina por milímetro cuadrado, que es justo la circunstancia de las pirámides. La clínica de esto, pues ya os digo, vuelve a ser confusión, obnubilación, incluso coma. La verdad es que la mielinolisis centropontina, cuando existe más riesgo real, es cuando hacemos una corrección desde una hiponatremia, hacemos una corrección muy agresiva de una hiponatremia. Es decir, cuando yo tengo una hiponatremia nunca puedo reponer más de 10-12 miliequivalentes al día, porque si no tengo riesgo de producir la mielinolisis. Bien, dicho esto, paso al tratamiento. El tratamiento de la diabetes insípida, pues fijaros, si es central es fácil. Voy a dar la ADH adecuada, voy a dar la ADH y punto. La ADH se llama desmopresina. Cuando tengo diabetes nefrogénica, en cambio, pues el tratamiento va a ser libertad de acceso al agua. Fijaros que esta gente suele orinar hasta 20 litros de agua al día. El tratamiento, pero como tienen el centro de la sed, tienen el centro de la sed sin ningún problema, estas personas beben y entonces mantienen su osmolaridad plasmática en unas concentraciones normales. ¿Cuándo es cuando la diabetes insípida me va a dar clínica y me va a dar problemas?
Pues en los niños, en los ancianos o en las personas con alteraciones neurológicas que no son capaces de pedir agua o no tienen acceso libre al agua. Entonces, en el MIR me lo han preguntado sobre todo en lactantes, que claro, al no poder beber todo lo que quieran, pues se deshidratan porque orinan muchísimo. Entonces, el tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica va a ser el acceso libre al agua, que puedan beber lo que quieran.